Nos interesaría saber mucho de qué vive Diego Cañamero. Mi vida ha sido siempre trabajar en el campo y la inmigración. Yo también he compatibilizado el haber sido alcalde de mi pueblo, 10 años, que por supuesto no estaba dado de alta como alcalde, sí, como trabajo en el ayuntamiento. Desde el año 84 ocupo el cargo de, en primer lugar, secretario general del SOC, Sindicato del Campo, y a partir del 2007, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En este momento cobro el PER, mi paro, y el sindicato me da una pequeña cantidad para sumársela hasta llegar a 900 euros, que es mi salario. Se está instaurando en Andalucía la costumbre de cobrar ese subsidio, porque el PER, por si nuestros espectadores no lo saben, es el subsidio agrario, ¿no?, que cobran los jornaleros por 30 días trabajados en el campo. No, hay que aclarar que el subsidio agrario no solamente hay que tener 35 jornales de trabajo en el campo, tiene que cumplir otra serie de requisitos. Los requisitos son tener 35 días de trabajo en el campo, no pasarte del 75% del salario mínimo de la unidad familiar, tener un año cotizado en la Seguridad Social a razón de 86,04 mensuales, estar empadronado en el ayuntamiento, tener una antigüedad en el empadronamiento de 10 años, etc. Y eso te da derecho a cobrar 7 euros al día Durante 6 meses. durante el año. Vale. Pero también hay que decir que de las 513.000 cartillas agrícolas que hay en Andalucía, solamente lo está cobrando el 40%. Lo que quiero decir con esto es que si no hay trabajo, no hay desarrollo económico, no hay industria de transformación, de algo tendremos que vivir los jornaleros. Vamos a tener en cuenta que la materia prima se está obteniendo. A pesar de que las tierras pertenezcan a los terratenientes, la materia prima se está obteniendo y se está mandando a industrializar fuera. ¿Y no sería más productivo que los jornaleros tuvieran la iniciativa y la capacidad de poder industrializar por sí mismos, de crear sus empresas, de ser ellos los que crearan esas industrias para aprovechar la materia prima que ellos mismos están recolectando? Eso no es posible porque los trabajadores del campo no tienen dinero, no tienen absolutamente nada, nada más que sus manos. Eso tiene que ser proyectos del gobierno y sobre todo de la iniciativa privada, que son quienes tienen las tierras. Pero yo decía antes, si ellos tienen las tierras y no lo hacen, que le quiten las tierras y se las dé a los trabajadores y haya préstamos a largo plazo y bajo interés para que la gente y las cooperativas puedan transformar. ¿No se podría hacer un presupuesto, igual que se hace el presupuesto con el PER, para ayudar a esos jornaleros a que industrializasen? Por supuesto que se podía hacer. Lo primero que había que hacer es un banco de tierra y conseguir tierra. Y en segundo lugar había que hacer un banco agrícola público. ¿Para qué? Para ayudar a las iniciativas que pueden ejercer. Pero el gobierno no apuesta, no tiene esa apuesta. O sea, en ese gobierno también está Izquierda Unida y ustedes pertenecen, bueno, por ejemplo, Sánchez Gordillo es diputado por Izquierda Unida. ¿Él no podría hacer algo porque el gobierno cambiase eso? Yo creo que en estos momentos, en unos momentos donde realmente tanto Izquierda Unida como el PSOE responden, como dicen, por imperativo legal, a los que le marcan los mercados, o a los que le marca Alemania, o a los que le marcan realmente el Partido Popular desde Madrid, y no se rebelan contra eso, en el fondo están siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. ¿No cree que saltarse el derecho a la propiedad privada, ocupando tierras tanto públicas como privadas, porque en este caso esta tierra de la que usted nos hablaba sí que es pública, pero hay otras tierras que se han ocupado que pertenecen a terratenientes, ¿no? ¿No considera que saltarse ese derecho puede ser un problema y crear más conflictos que luchar de otra manera? Bueno, conflictos sí creamos, y problemas sí es. Pero es verdad que la Constitución española dice, en algunos de sus artículos, que la economía tiene que estar al servicio de las personas, del interés general. Yo creo que el hecho de que el sindicato ocupe una finca, yo creo que estamos en todos nuestros derechos. Y entre otras razones porque el gobierno y los gobiernos se le vota para que administren la economía. Puedo comprender, por ejemplo, lo de que nos decía de los terratenientes que cobran por hectáreas y no cobran por producción. No puedo entender que eso sea un problema y que quizás se deba cambiar ese modelo de cobro de subvención que tienen los terratenientes en ese sentido. Pero, sin embargo, sigo sin comprender sus medios. Por ejemplo, vamos a pasar al caso de los supermercados. Me parece más o menos lo mismo que lo de ocupar las tierras, ¿no? Ustedes hablaban tanto en la ocupación de tierras como en lo de los supermercados, una defensa o una reivindicación a favor de los trabajadores y de los jornaleros. ¿Cree que eso es una medida buena para reivindicar sus derechos? ¿No sería mejor que desde los puestos que ustedes ocupan en los ayuntamientos o en los gobiernos de Andalucía, o incluso los contactos que puedan tener en el gobierno de España,
se intentase reivindicar de otra manera y se llegase a un acuerdo con esos terratenientes, con esas personas dueños de supermercados o empresarios de España? ¿Tú crees que si no hacemos eso en el Mercadona, en el Carrefour, la prensa se fuera hecho eco de la realidad y del problema que hay en Andalucía? Por supuesto que no. No. Entonces hacemos esas cosas porque es una denuncia simbólica. Porque en Andalucía hay 400.000 familias que no cobran nada. Es decir, hay cosas que hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque la sociedad no se mueve. Porque la vida te demuestra que todo el que se atreve a hacer algo siempre lo han considerado o bien como loco, lunático, idealista, utópico, muchos nombres. Es decir, lo importante es atreverse a cambiar las cosas. Porque si no cambiamos las cosas se pudren. Y sobre todo quien se sitúa en el poder son los que abusan. Porque dice, es ilegal o es un robo y ya al Mercadona. ¿De acuerdo? No un robo porque el robo se va a cara tapada, se va de noche pegando un martillazo, nosotros lo hicimos a cara descubierta delante de los medios de comunicación. Bueno, pero se lo llevaron igual. Era una denuncia, pero ¿tú crees que 10 carros de comida puede considerarse un robo a un Mercadona o a un Carrefour? Y otra cosa, según los derechos humanos y algunas convenciones, cuando una persona necesita algo para comer, no se considera robo. Sin embargo, ese acto simbólico tampoco fue igualmente visto, ¿no?, por entidades que se dedican a esto, a comedores sociales, Cáritas. Hubo entidades que no quisieron recoger esos alimentos. No se le ofreció ninguna. ¿Qué se hizo con esos alimentos? No se le ofreció, se llevó a la Corrala y se llevó a 3 ayuntamientos. Por lo tanto, lo que dicen esas entidades, nosotros no nos dirigimos nunca a esas para no implicarlo y para que, bueno, no ponerlo tampoco entre la espada y la pared. Entre otra cosa, porque hemos sustraído una cosa, no, se puede decir, entre comillas, no legal. ¿Quién le paga esos alimentos a los empresarios, en este caso al empresario de Mercadona, por ejemplo? Los empresarios de Mercadona tiran diariamente miles de kilos, toneladas de kilos, tiran a la basura. Sí, pero también son los dueños de esos alimentos, ¿no? Sí, pero no tienen derecho a tirar alimentos cuando el pueblo pasa hambre. Eso es una inmoralidad. Que sea inmoral no significa que no tengan derecho. Y además la legalidad, la ley, tiene que estar para favorecer al ser humano. El ser humano no puede favorecer nunca una ley. La ley se cambia para favorecer la realidad de las cosas y la justicia. Si una ley injusta hay que luchar contra ella, porque claro, también era legal el esclavismo, ¿verdad? Y hubo que luchar contra el esclavismo. Bueno, también ha estado detenido varias veces después, ¿no? O sea, sigue siendo ilegal, igualmente. Sí, sigue siendo ilegal, pero yo sigo luchando por la causa que creo que es justa, pero digo que en el año 76 a mí me metieron en la cárcel porque no había libertades. Ahora hay libertades, pero no hay pan, no hay derecho. La gente está en paro, pasa necesidades, y tú tienes que luchar contra eso. Si un gobierno o los gobiernos o los empresarios no van por el camino adecuado, según el pueblo está legitimado para luchar. Porque si lucha el pueblo, también somos cómplices. Yo no defiendo que el pueblo no luche, simplemente creo que los medios... Lo que pasa es que los medios que ellos asumen o que quieren que tú hagas son los medios que jamás cambian. ¿Y cree que su lucha finalmente va a conseguir que haya cambios en la política, tanto en Andalucía como en el país? La verdad que no lo sé, pero lo intento. No quiero ser cómplice de una injusticia. Y mi lucha, la lucha del sindicato, es pacífica. Le quería hacer una pregunta sobre su compañero Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda. A mí me gustaría que nos contase un poco cómo funciona Marinaleda. Por lo que tengo entendido, es un pueblo en el que absolutamente todo es público, las empresas en las que trabajan los jornaleros son públicas y todo el mundo tiene trabajo, ¿no? ¿Cómo gestiona Sánchez Gordillo ese pueblo? En Marinaleda, igual que en mi pueblo, yo estuve de alcalde, en el tema de la vivienda que pudimos abarcar, la vivienda no hay hipoteca. Las viviendas son todas de autoconstrucción, donde el ayuntamiento adquiere los terrenos rústicos, los recalifica como urbanos y después a la gente se los cede o se los vende a precio costo. Y después se ha conseguido una tierra, 1.200 hectáreas, 8 cooperativas, hicieron una cooperativa de segundo grado, la trabajan colectivamente y lo que han hecho es transformar todos los productos agrarios en fábricas. ¿Hay pleno empleo? No, no hay pleno empleo, pero la gente en Marinaleda, ¿cuánto tiempo trabaja en el año? ¿6, 7, 8 meses? Por un montón de meses. Y la verdad que varía todo. Y digo, eso se podía hacer en otros lugares, porque no hemos inventado la pólvora. Simple y llanamente que la economía y las tierras se han puesto al servicio de las personas. ¿Y es posible mantener Marinaleda sin subvenciones del Estado? Claro, perfectamente. Pero si es público, si las empresas son públicas, si el Las ayuntamiento empresas son... ayuda en los alquileres de las viviendas, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, vamos a ver. El ayuntamiento consigue préstamos a través de la Junta y eso se le devuelve a la Junta. Se le va devolviendo en 30 o 25 años. Son una hipoteca, es como una especie de cobertura, lo que pasa es arriendo. ¿Entran subvenciones o no, Marinaleda? No, porque hay que devolver. Es un préstamo. En ninguna empresa, en ningún caso. No, porque la empresa que tiene Marinaleda del campo recibe la ayuda que recibe cualquier terrateniente. ¿Y los sueldos de las personas que trabajan en las empresas de Marinaleda
¿Salen del ayuntamiento o salen de la producción? De la producción. El ayuntamiento no puede pagar una tierra que no es suya. Las cooperativas son las que se convierten en empresas y del resultado económico de la venta de ese producto se recibe el salario. Bueno, don Diego, nosotros queríamos terminar esta entrevista, que nos estamos quedando ya sin tiempo, y bueno, no queríamos ni que fuera un mitin político, ni que se sintiera usted ofendido por ninguna de nuestras preguntas, así que queríamos terminar con algo un poco más suave. Queríamos saber cuál es su vista del futuro de Andalucía, o sea, ¿cómo piensa usted que será el futuro de Andalucía? Importante que el pueblo andaluz recupere su dignidad teniendo proyectos políticos de esta tierra, para defenderla, porque seguimos siendo la cenicienta del Estado español. Somos la cuarta región de Europa con más paro y con más pobreza. La media en el tema de las pensiones varía con el Estado español, las camas por hospitales exactamente igual, el tema de la red de carreteras, tenemos el fracaso escolar más importante de toda España. En fin, hace falta recuperar esta tierra, porque esta tierra tiene posibilidades económicas, tiene material humano fundamental para trabajarla, y lo que hace falta es que realmente le demos un impulso con proyectos políticos y proyectos sociales que realmente hagan de esta tierra un vergel, que es lo que nos decía cuando entramos en Europa, con su agricultura, con su clima y con su idiosincrasia.